Hola, el día de hoy vamos entonces a aprender un poco sobre el trastorno del espectro autista. Vamos a ver un poquito sobre qué es, cuáles son las manifestaciones y cómo podemos manejar este tipo de trastorno en nuestros alumnos. Vamos entonces a mirar que el símbolo del autismo tiene diferentes símbolos, ¿sí? Pero últimamente esta comunidad ha decidido que sea el símbolo del infinito. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, el infinito entonces representa una infinidad de manifestaciones de este trastorno en las personas. No todas las personas manifiestan de la misma manera este trastorno. También tenemos que uno de los símbolos es el rompecabezas, ¿sí? Ya que el rompecabezas pues entonces nos está dando a entender que existen diferentes personalidades, diferentes situaciones. También simboliza un poco como esa complejidad de las situaciones, del trastorno, de los síntomas, de las vivencias de estas personas. Vemos que el color azul también es uno de los símbolos representativos del trastorno del espectro autista, ya que el azul representa como la calma, la tranquilidad, pero también representa como ese mar donde vamos a tener momentos de calma, donde la persona va a estar en un estado tranquilo, pero también van a haber momentos en los cuales va a haber mucha marea, va a haber movención, donde las personas se van a sentir un poco agobiadas, ansiosas, ¿cierto? Entonces el azul representa como esas dos ambigüedades. También entonces tenemos que representa diferentes colores, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto significa que cada persona es única, que cada color representa una de esas personas que tienen este trastorno del espectro autista. Lo vamos entonces a seguir llamando el TEA. ¿Listo? También entonces las piezas del rompecabezas simbolizan a todas las personas que están implicadas en la educación de las personas con el trastorno del espectro autista. O sea, cada uno de los docentes también estamos ahí involucrados dentro de esta situación, ¿cierto? Y por último, entonces tenemos que el logo también tiene un brillo y ese brillo representa esa esperanza, esa señal de esperanza que necesitan las personas cuando llegan a nuestra aula, cuando llegan a aprender y a formarse de una manera igual que las otras personas. ¿Qué es entonces el trastorno del espectro autista? Es un neurotipo, es decir, que es un tipo de cerebro cuya configuración hace que la información que recibe del exterior y también de su propio cuerpo sea de una manera diferente a la de las otras personas, a la mayoría de las otras personas. Y desde ahí hablamos también de la neurodiversidad. ¿Sí? Porque son diferentes situaciones, diferentes manifestaciones, no solamente representan una sola cosa, sino que es algo muy ambiguo, muy general. Tenemos entonces que el autismo no es una enfermedad y por lo tanto, como no es una enfermedad, entonces no tiene cura, sino que es una forma diferente de interpretar el mundo en los cuales las personas se rodean, ¿cierto? También el autismo es una condición del desarrollo, por lo tanto, se necesita entender desde otra manera, no como una enfermedad, sino como una condición. ¿Sí? Cuando hablamos del espectro es porque hay una infinidad de situaciones, una infinidad de manifestaciones que presentan las personas y que pueden deberse de una manera severa como de una manera muy leve, muy tenue. ¿Por qué es importante entonces que nosotros conozcamos sobre el autismo? Porque cuando conocemos un poquito sobre este tema vamos a tener una mayor conciencia para poder llegar a estas personas, para verlas desde una manera más normal, desde una manera más empática, donde le podamos brindar como unas mejores oportunidades de formación, de crecimiento, de salir adelante.
Para entender el autismo, entonces necesitamos del amor que cada uno de nosotros podamos darle a nuestros alumnos, a esas personas. No se necesita de ninguna fórmula mágica que yo les vaya a decir, vea, tiene que actuar de esta forma, no. Con el amor es suficiente. Entonces tengamos siempre en cuenta que con el amor que nosotros vamos a dirigir, no solamente a estas personas con esta situación, sino que es en general, a nuestros alumnos en general, siempre vamos a llegar al aula de clase con esa disposición, con ese amor, con esa entrega, con esa pasión que nos caracteriza. Vamos entonces a mirar que ya últimamente no vamos a hablar del autismo con diferentes trastornos, porque anteriormente lo hablábamos desde un trastorno del espectro autista y hablábamos del Asperger o trastorno del desarrollo generalizado. Ya ahora vamos a hablar entonces del autismo en 3 categorías, que tenemos el autismo del grado leve, que sería el grado número 1, donde los síntomas son muy leves, donde casi ni podemos reconocer que la persona tenga ese trastorno y hasta muchas veces ni siquiera la persona misma sabe que lo tiene. También vamos a hablar del autismo del grado 2, que es un autismo entonces moderado, donde sí se evidencian un poco más pues como las características y las manifestaciones, pero que son personas funcionales. Y está el autismo de grado 3, que vendría a ser el severo, donde sí son personas que necesitan ya de mucha más ayuda y más bien poca su funcionalidad en el mundo laboral y académico. Vamos entonces a mirar que el autismo leve o el autismo del grado número 1, como les decía, sus síntomas es en menor afectación, ¿cierto? Entonces es algo muy leve del trastorno. Algunas de las características, entonces, sin embargo, pues existen esas dificultades al iniciar y mantener una conversación, pero eso lo podemos notar en muchas personas. No todas las personas tienen esa habilidad para iniciar las conversaciones, pero estas personas tienen esa dificultad de que se les dificulta en un grado alto al iniciar o mantener una conversación, una relación con alguien. Sin embargo, cuando lo intentan, lo pueden mantener. También podemos entonces ver dificultades en tolerar esas opiniones diferentes a los suyos, porque es que ellos tienen una tendencia a seguir rutinas muy enmarcadas, a hacer siempre las mismas cosas de la misma manera. Entonces tolerar las opiniones de las otras personas les es un poco difícil. Entonces ellos tienden como a interpretar, a manejar y a escuchar lo que decimos, nuestro lenguaje, de una manera muy literal. Le cuesta entonces comprender cuando estamos haciendo alguna broma o cuando estamos hablando en doble sentido. Por eso es importante que cuando tengamos o cuando reconozcamos que tenemos en nuestras aulas, en nuestros salones, alguna persona con este tipo de trastorno, es importante entonces que cuando vayamos a hacer alguna broma o cuando vamos a hablar de una forma no tan literal, les comuniquemos que estamos haciendo un chiste o que esa manera de broma, ¿sí? Para que estas personas nos puedan entender un poco más fácil. En el grado 1, en el nivel leve, estas personas entonces no tienen ninguna dificultad ni ninguna discapacidad intelectual, ni tampoco pues alguna alteración significativa en el lenguaje. Estas personas son funcionales, son personas antes con una capacidad cognitiva mayor o alta. Sí, vemos que son personas que les va muy bien a nivel académico, pero en determinados temas, ¿sí? Y que se relacionan, cuando hablamos con ellas, se relacionan normalmente. Tienen un lenguaje apropiado, un lenguaje normal, ¿cierto? Sin embargo, pues si vemos que su lenguaje tiende a ser un tono de voz, una prosodia como más saltadita, diferente como al resto de las otras personas. Tiene sus intereses muy restringidos y también entonces repiten con mayor agilidad diferentes situaciones. Por lo tanto, también les cuesta organizar y planificarse. Por eso es importante que nosotros, cuando reconozcamos que tengamos personas, alumnos con este trastorno, podamos llevar también como una especie de agenda, una especie de organigrama donde le podamos decir cuáles son como los pasos que vamos a realizar para que ellos no se pierdan o no se alteren.
Y también otro de los síntomas o de las manifestaciones es que tienen dificultades en comprender las emociones de las demás personas. Les cuesta leer ese lenguaje corporal, ese lenguaje gestual. Entonces es muy difícil para ellos entender que la otra persona le duele, que la otra persona está triste, que la otra persona o está feliz. Las personas entonces tienen dificultades para relacionarse con los demás, como ya lo había dicho, ¿cierto? Lo que puede interferir, pero en un grado muy poco, su desarrollo laboral y social. Sin embargo, son personas funcionales. Pueden presentar alguna rigidez cognitiva importante, donde pues se nota como ese deseo, esa necesidad de hacer las cosas siempre de la misma manera, imponiendo sus opiniones. Pero sin embargo, pueden llevar entonces una vida autónoma, pueden llevar una vida independiente, donde no necesitan la presencia ni la compañía de una persona o un acudiente, ¿sí? Pero sí necesita de esa compañía del profesor desde la empatía, desde ponerse en el lugar de ellos. Tenemos entonces el autismo en grado 2, que sí, como les decía, es un grado intermedio, pues moderado. Tiene algunas características, algunos síntomas un poco más notables, ¿cierto? Tiene dificultades entonces al cambiar el foco de atención, dificultades para relacionarse mucho más con las otras personas, el contacto visual es un poco dificultoso para ellos, sin embargo tratan de hacerlo. Conductas repetitivas y que interfieren pues como el día a día, dificultad para cambiar la forma en que hacen las cosas y pues su lenguaje sigue siendo algo prosódico y dificultoso. Y ya el autismo en grado 3 es el mayor, el severo, ¿cierto? Y este es el poco frecuente que vamos a encontrar en un aula de clase, sin embargo existe la posibilidad que los podamos encontrar. Son las personas entonces que se mantienen con un balanceado, la dificultad notoria de contacto, el lenguaje no se le va a entender. ¿Qué debemos hacer? Debemos entonces de tener apoyo visual para que estas personas que se les dificulta de pronto entender un poco la parte lingual lo puedan hacer a través visual. Anticipar, avisar cuando vamos a hacer algún cambio, porque para ellos se les dificulta entender que existe un cambio cuando ya tienen algo estructurado, ¿cierto? Y así podemos evitar que se presente algún tipo de ansiedad. Ser muy claros en nuestro lenguaje, ser muy directos con lo que estamos diciendo, tratar pues como de no hacer muchos chistes o bromas, ¿sí? Para evitar los malos entendidos. Escuchar a las personas qué es lo que nos están diciendo desde su comportamiento, desde su lenguaje no verbal y verbal obviamente, ¿cierto? Mirar cuál mensaje nos están transmitiendo. Estar muy atentos a una posible sobrecarga sensorial, si a ellos se les dificulta de pronto cuando hay un volumen, un tono de voz, una música muy fuerte, cuando de pronto tengamos la luz apagada y de repente vamos a aprender, entonces es importante como anticipar también a esos sonidos y tratar como de mermar. No cuestionemos el diagnóstico ni el tratamiento, pues de decir, ay, esas personas con trastorno del espectro autista, porque están en mi clase, no deberían de tener entonces otro tipo de acompañamiento. No, pues tratar como de entender un poco el diagnóstico y de saber de que son personas funcionales. No olvidemos entonces de que las personas que tienen este tipo de trastorno viven en nuestro mismo mundo, porque muchas veces decimos es que viven en otro mundo. No viven en otro mundo, tienen su propia interpretación del mundo, pero no es que vivan en otro mundo, viven 100% en esto, ¿cierto? Que les cuesta mucho como el interpretar o el estar en lo que nosotros estamos, pero viven en este mundo. Desarrollemos juntos entonces un mundo con menos prejuicios, más amor, más empatía, más inclusión. Espero que podamos entender un poco más el espectro autista, tener como a nuestra disposición estos pequeños tips o manejo de esas situaciones, pongamos en práctica y podemos estudiar un poco más sobre este tipo. Les voy a dejar un poco unas estrategias para que las puedan utilizar en sus salones en los momentos en que estamos en las clases.
Cualquier cosa, saben que se pueden comunicar con el Departamento de Psicología del Politécnico ASTI. Muchísimas gracias por su atención.